Y eso es lo que nos hemos convertido hoy por hoy, a manejar básicamente el 35% del consumo masivo del Ecuador. Vengan empresas, vengan financieras, vengan aseguradoras para hacer algo en beneficio de justamente esta gente. Quiero que Movilvendor hable. Ese fue digamos que el objetivo que nosotros hemos hecho. Y hoy en día te llama tu celular. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Empresas y Empresarios. Este episodio está siendo grabado 2 días después de la muerte de Ozzy Osbourne. Por eso ustedes van a ver que hoy no nos acompañan nuestros amigos de siempre, sino más bien este gran personaje a quien yo en lo personal tengo mucho que agradecer. Me ha acompañado en más de 14 años y pues en este episodio también quiero aprovechar este espacio para decir que realmente si no han escuchado a Ozzy, denle una oportunidad, escuchen su música, sus letras, su historia. Él vino al mundo a mostrarnos una nueva forma de manejar nuestras emociones, un nuevo camino de cómo hacer música y de cómo sentir la música y de también cómo nosotros convivir con un mundo que no siempre es amigable con todos. Y dicho esto, quiero ahora sí hablar un poco de nuestro invitado de hoy. Hoy contamos con Sebastián Mármol, quien es un CEO y fundador ecuatoriano. Él tiene una empresa llamada Movilvendor, que en números es una empresa increíblemente grande en cuanto a la industria de consumo masivo. Si ustedes están vinculados con esta industria o les interesa esta industria, este es su episodio. Vamos a hablar sobre cómo funciona la cadena logística, sobre los tenderos, sobre el canal tradicional y también sobre cómo digitalizar, ¿sí?, toda esta economía. Y bueno, ahora sí, bienvenidos a este episodio de Empresas y Empresarios. Sebas, bienvenido a ya el 9º episodio del podcast Empresas y Empresarios. De verdad que qué gusto tenerte como invitado y te agradezco mucho el tiempo que pues has reservado y apartado para esta conversación. Gracias, Mateo, por la invitación. Encantado. Esta es tu casa siempre. Sebas, quiero comenzar preguntándote un poco sobre tu lado y tu vena emprendedora. Sí, claro. Tú has ya años emprendiendo con tu empresa Movilvendor. Así es. Sí, tú eres CEO de Movilvendor desde hace 14 años. 14. Excelente. Cuéntame un poquito, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo empezaste Movilvendor? Lo que siempre cuento es que empecé el negocio por accidente. Yo siempre quise hacer algo, siempre quise hacer empresa. Siempre tenía ese norte de hacer algo, digamos que propio. Entonces empecé yo con emprendimiento con una empresa de robótica educativa. Empecé vendiendo robots para los extracurriculares de los colegios. Hubo un amigo que justo está viviendo en Bolivia, que se llama Alejandro Galarza. Él me visitó alguna vez a mi oficina y me dijo, oye, te tengo un cliente, te quiero referir. Y dije, bueno, ¿para qué soy bueno? Entonces dije, lo que él quería en el proyecto, dije como que no era lo mío o no estaba seguro porque era solamente yo. ¿Qué fue lo que pasó? Me dijo, después que me dijo, te entrego, digamos que el cliente te espera el día viernes. Llega el viernes, yo no llego. Y me llama el lunes y me dijo, oye, ve, maricón de mierda, dice, porque te refiero. Y no llegas. Y no llegas. O sea, me haces quedar mal. Le digo, ya sabes qué, Alejo, tranquilo, loco, discúlpame. Dile a tu cliente que si me puede recibir en estos momentos. Me dijo, sí, te esperan en estos momentos y vas a digamos que a visitar a este cliente. Llegué, este cliente se llama James Brown Pharma y me dijeron, oye, tengo estas Palm en la mano y tengo estas tablets que trajeron desde Panamá, me acuerdo que me decían. Queremos pasarle el sistema de las Palm a las tablets y queremos que nos ayudes con eso. Me refirieron que tú nos puedes ayudar con esa parte. Claro, mi amigo entendía que yo era muy tecnológico porque yo estaba vendiendo robots y para los niños y esas cosas y veía justamente todos los equipos que yo tenía en la mesa de mi oficina. Entonces le dijo, no, yo soy un maestro, un crack y el man puede hacer cualquier cosa. Claro.
Y esa es la historia del inicio de Mobile Vendor, porque era una especie de una copia de un sistema en Palms que yo lo trasladé a la aplicación, digamos, a la tablet que en ese momento habían comprado. Y eso fue sí, básicamente como hace unos 16 años, 15 años, cuando yo empecé este tema. Y yo asumo, que es lo que te contaba el otro día, que yo había desarrollado creo que la primera aplicación en Android del país. Ujú. Porque claro, me dice, perfecto, listo. Yo había tenido una leve experiencia en tema de la gestión de una empresa, digamos, para hacer un software de flores. De hecho, mi socio, el que hizo eso, lo creamos en conjunto y después ya el tiempo, digamos, como que nos hicimos más de, digamos que más amigos y él vino a trabajar directamente aquí en la compañía. Pero claro, bueno, el tema es, así nació Mobile Vendor. Como siempre digo, es un error, una llamada de un amigo, una puteada de un amigo que me dijo, oye, te refiero y no vas. Un pana del colegio, entonces le digo, bueno, vamos a hacer esto y ahí nació Mobile Vendor, donde me pedían básicamente una aplicación de toma pedidos, que genere visualización simplemente de la cobranza, las facturas pendientes, y que vea el tema de la ruta del vendedor. Eso era básicamente Mobile Vendor en sus inicios. Excelente. Entonces, ahí empezó todo prácticamente. Yo nada más quiero enfatizar a todos los que nos escuchan y nos ven que esta historia, con todos los detalles, está ya en Forbes. Hace unos días. Hace un par de días, sí. Salió ya toda la historia de Sebastián en Forbes Ecuador. Les invito a que la lean, es una historia increíble. Ahorita nos resumiste un poco, pero ya hemos mencionado varias veces a Mobile Vendor. Mencionas que empezó como un tomapedidos, un sistema tomapedidos para vendedores en ruta. Así es. Ahora, ¿qué es Mobile Vendor? Ahora, mira, desde hace 14 años que nosotros creamos esta aplicación, le hemos convertido en un ecosistema. No es un ERP como normalmente un sistema empresarial comúnmente que uno puede decir, bueno, tengo una empresa, le instalo y demás. Lo nuestro ya es un ecosistema porque intervienen muchos usuarios, en este caso fabricantes, distribuidores, llegamos a los puntos de venta, los vendedores. Ahora estamos incluyendo a fintechs, por ejemplo, hacemos integración con las wallets. Estamos buscando trabajar de la mano con empresas financieras, con cooperativas, con bancos, inclusive para un poco facilitar el tema del manejo de lo que nosotros hacemos, que es consumo masivo. Al final del día son facturas, son productos que se entregan digamos que a las tiendas y ese cobro, si tú vas a una tienda, tú pagas en efectivo. Digamos que ahorita en nuestro medio aquí en Quito, probablemente si consigas pagar con un de una, con una wallet, digámoslo así. Pero tú, al final del día, es 95% de los cobros que nosotros tenemos en la plataforma es efectivo. Entonces nosotros buscamos transformar justamente ese escenario y eso es lo que nos hemos convertido hoy por hoy, a manejar básicamente el 35% del consumo masivo del Ecuador. Entonces son números que asustan. Pero cuando tú comienzas a ver los datos, dices, oye, pero aquí hay el 95% de lo que se maneja es efectivo. Oye, pero veamos y hagamos cosas para digitalizarlo. Entonces, obviamente, solo no se puede. Nosotros tenemos los medios, de alguna forma, durante estos años con nuestros clientes, de los cuales damos servicios, hemos formado, como decirte, una comunidad. Están ahí. Las tiendas están ahí, las personas están ahí, los vendedores, nuestros clientes, y los pagos siguen siendo en efectivo. Yo creo que hay una oportunidad interesante. Entonces, esa visión que le hemos visto cómo pasa los puntos de dolor que hay en el tema de las industrias, ¿no es cierto? De poder decir dónde está mi equipo, dónde están los KPIs, la funcionalidad que necesito para que haga tal o cual cosa, digamos, en este beneficio de alguna forma de poder controlar y gestionar y tomar decisiones en este punto que es consumo masivo, que es nuestra especialidad de alguna forma, ¿no? Entonces eso es, digamos, que el resumen de ser un toma pedido, ahora ser un ecosistema. ¿Sí? Un ecosistema donde incursionan varias áreas, ¿no? Dijiste fintechs incluso. Exacto, y me olvidé un tema importante. Por favor. Justo la semana anterior ya nos confirmaron una empresa importante, creo que la más grande aquí de empresas de seguros o asistencias, donde vamos a crear un producto exclusivamente para las tiendas, para los tenderos. ¿Ya? ¿De seguros? De seguros, sí. Y les vamos a acercar a ellos porque
también es una responsabilidad nuestra, sí, perfecto. Hacemos negocio de ellos, les atendemos, pero nosotros les conocemos y decimos, oye, no tienen acceso tampoco. Qué locura. Les vamos a dar acceso, les queremos digitalizar, pero esto es obviamente como te digo, nosotros no solucionamos las cosas, sino que de alguna forma disponemos los medios para decir, oye, vengan empresas, vengan financieras, vengan aseguradoras para hacer algo en beneficio de justamente esta gente que prácticamente es la base de la pirámide, ¿no? Correcto. Entonces es algo creo que va a ser bien positivo para el futuro de las cosas que se vienen en los servicios que nosotros vamos a entregar. Y es muy difícil, pues, bancarizar o llegar a ofrecer estos productos financieros a justamente la base de la pirámide por la poca data que ellos tienen en tema bancario, etcétera. Y tú has conseguido hacerlo mediante el consumo masivo. Mencionaste que el 35% de todo el consumo masivo del país se transa a través de Mobile Vendor. Así es. Esto estoy seguro que tiene una implicación en el PIB del Ecuador. ¿Cuánto del PIB se mueve? No me he puesto a ver, pero yo creo que sí. En números, decirte, de año 2024 se han transaccionado 2.800 millones de dólares en volumen. Que eso, como te digo, representaría entre el 35 o 30% de lo que es consumo masivo. Ahora, el consumo masivo del tradicional. Claro, ¿cierto? totalmente. Que hay, obviamente, grandes superficies que eso ya, digamos que no incluiríamos. Pero en nuestro caso, que es base de la pirámide, es un rubro sumamente interesante. Entonces, creemos que justamente el efecto va a ser positivo por entregarles a esta gente algún tema de acceso a bancarización, ¿no es cierto? Porque los bancos, las instituciones financieras, tiene mucho costo ir a tocar la puerta, decir, aquí está mi banco, está mi institución financiera, te abro una cuenta de ahorros, lo que sea, o un crédito. Las cooperativas hacen un poco más de eso, pero obviamente focalizadas en algún sector, alguna ciudad de alguna forma, ¿no es cierto? Pero claro, la gran mayoría de esta gente no está bancarizada, entonces es una oportunidad. ¿Qué oportunidad nosotros tenemos? Es decir, oye, hemos comerciado con estos puntos de venta a través de mis clientes. Pues leamos esos datos y beneficiémosles a ellos. Acceso al crédito. El 64% de los puntos de venta, que son alrededor de aproximadamente unos 120,000 puntos de venta, son mujeres. El 64% de 120,000 puntos de venta son mujeres. Y los 120,000 están con tu sistema, en tu ecosistema. Exacto. Y eso es el 100% de los puntos de venta del país. Okay. De tiendas de barrio, de panaderías. O sea, tú llegas a todos los puntos de venta del país. A través de nuestros clientes. Correcto. De sus fabricantes, de sus distribuidores, de la cadena. Así es. Y el 64% son mujeres. Y de ese 64%, como te decía, son mujeres. Entonces es un sector vulnerable. Es decir, oye, aquí hay algo por hacer. Entonces ahora estamos buscando y tocando puertas de instituciones financieras, de contarles nuestro proyecto, decir, mira, esto es lo que nosotros queremos, lo que nosotros vemos, somos del medio, ya llegamos. Y la idea es unir para justamente hacer una digitalización. Y me he puesto un objetivo claro que es, vamos a potenciar el tema de la transformación digital en cuanto a la digitalización del dinero. Creo que yo probablemente en unos 2-3 años máximo creería que nosotros ya podríamos estar hablando de que un 70 o un 80% de las tiendas ya estén montadas en un esquema digital de pagos. Que eso es lo que estamos haciendo. Esto es mi objetivo. Y eso lo vamos a hacer. Es un objetivo ambicioso, pero que estoy seguro va a tener muy buenas implicaciones. Porque para profundizar en el tema, ¿por qué es importante esta digitalización del dinero? ¿Qué dolores actualmente surgen por no tener, o por mejor dicho, por manejar dinero en efectivo? Es normalmente conocido el tema de la inseguridad del país, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, que tú vayas como, haz de cuenta, un cobrador o algún vendedor que esté yendo a la calle a decir, mira, aquí está el producto, aquí está la factura, págame. La tienda lo único que hace es saca su cajoncito, te entregan el efectivo. Y de tantos puntos de venta que va visitando en el día, ya te vuelves un foco ahí, ¿no es cierto? Es decir, un riesgo, decir, oye, tiene plata. Y un asalto. Por el otro lado, el tema de jineteo de dinero y demás cosas, ¿no? Pero al final del día, el trabajo y la digitalización va a ayudar al tema de la automatización en esta industria. ¿Sí? Para decir, ya me pagaron la factura, pues ya simplemente está en mis cuentas, la conciliación y demás cosas que ya a nivel empresarial duelen muchísimo en el sentido de decir, oye, a las compañías de distribución,
mínimo en promedio tienen unos 6,000 a 8,000 clientes y están facturándoles todos los días. Imagínate hacer los pagos, es decir, el depósito, el efectivo, Claro. cuadra todo eso. O sea, no solo es el tema de que hay esta inseguridad, sino también a nivel operativo, el hecho de registrar, el hecho de depositar, el hecho de incluso reportar cuánto el vendedor, que en este caso también es el que cobra en ocasiones, claro. Pues todo esto tiene un proceso que primero hay inseguridad, segundo pueden haber errores humanos y tercero, pues evidentemente hay una carga operativa y de trabajo importante. Exactamente, así es. Sí, Mateo. La otra consulta que te quería hacer es en cuanto a la cantidad de dinero que mencionas que se transaccionó el 2024. Esto en cantidad de transacciones mes, ¿cuánto más o menos es? A ver, estos son montos de facturas, aproximadamente unos entre 6,5 y 7 millones de facturas. Ok. Creo que es mensuales aparte, eso creo que son 7 millones de facturas mensuales, habría que multiplicar por el año. O sea, más que montos de dinero, ¿cuánta cantidad de transacciones? ¿Cuántas veces se transacciona o se registra una transacción en toda la cadena logística? No estoy claro en ese número, pero por ejemplo nosotros manejamos el tema de la facturación, por ejemplo. Okay. Entonces, mensualmente emitimos entre 6 a 7 millones de facturas mensuales de nuestros clientes. De esos, 2.5 millones de transacciones son de pago. Okay. Y de pago efectivo, pocas de transferencia y pocas de depósito. Quedémonos con el 2.5. 2.5, que es lo que tengo presente en ese aspecto. A nivel año, no te podría dar un... Pero yo creo que van a pasar los 100 millones de transacciones, básicamente. Increíble. Entonces, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque ya identificamos el dolor y lo grave de tener dinero físico todavía. Claro. Y eso multipliquemos por 2.5 millones de veces que sucede en un mes en toda la cadena logística que pues evidentemente transacciona sobre tu sistema. Ahora, quería hacerte una pregunta que va muy en torno al canal tradicional, ya que tú trabajando tantos años con pues esta industria, con el retail, con el consumo masivo, debes haber identificado actualmente qué cambios está sucediendo ya a nivel de comportamiento del consumidor, a nivel de comportamiento del tendero, a nivel de distribuidores, con la transformación digital, con inteligencia artificial. ¿Qué cambios estás viendo tú que están surgiendo? Te diría lo poco que conocemos, porque más nuestro trabajo es de cierta oficina, pero sí me ha tocado obviamente salir. Igualmente veo tiendas de barrio de alguna forma. Lo que nosotros hemos un poco visto es que el tendero ya no es un tendero en teoría tan viejo de alguna forma, ¿no es cierto? Ya es un poco más amigo de la tecnología, ya está digitalizado también, ya tiene un correo electrónico, por decirte en este punto, ya maneja una aplicación para tomar pedidos, por ejemplo. Entonces, ya hemos visto que ha habido una evolución en ese aspecto dentro digamos que de las tiendas, ¿no es cierto? Las tiendas de barrio, el consumo masivo como tal. El efecto que nosotros vemos en estos momentos ya viene dado por las corporaciones grandes, ¿no es cierto? Que al final de día hay cierto tipo de tiendas del formato, por ejemplo, el hard discount que está viendo en estos momentos, hace que hay una afectación a nivel de las principales ciudades, ¿no es cierto? Porque hay una coyuntura interesante, pero después viendo los números dices, oye, pero han cerrado tiendas por estas corporaciones que vienen, pero también se abren otras. Porque digamos que las personas, digamos que las ciudades crecen también. Entonces, hay barrios, hay nuevos barrios, hay nuevas tiendas. Entonces, una cosa compensa con la otra, digamos que en un efecto ahí. ¿Qué yo veo en el futuro de esto? Obviamente un tema digital, 100% digital. Yo creo que veo un tendero que al final del día ya tenga un POS, que ya le esté sabiendo cómo manejar su dinero. Que normalmente tengo el producto y cobras y metes la plata al cajón y demás, y al final del día o al final del mes, porque esto es como un tema de subsistencia también, ¿no? De decir, oye, yo hago el día a día con una tienda, digamos. No te haces millonario teniendo una tienda, sino que obviamente sostienes tu negocio, tu familia, es un negocio familiar, digamos. Te podría decir eso, comentaría un poco en ese aspecto, viendo las cosas un poco de lejos de lo que está pasando con las tiendas. Súper buenos insights. El hecho de entender que ya los tenderos, por ejemplo, tienen correo electrónico, les abre un mapa muy amplio de posibilidades, porque el correo electrónico es como la identidad a nivel digital, ¿no? Como
Número de cédula. Claro. Te hago esta pregunta porque para que todo el ecosistema se digitalice, el tendero también tiene que comenzar a interactuar mucho con una app, un POS. Claro, claro. ¿Y cómo ves esa adopción? Sí, mira, en el mercado ya existen estas aplicaciones que los tenderos se descargan y comienzan a tomar pedidos y demás, ¿no es cierto? Entonces ya hay esa adopción tecnológica per se, ¿no? Ok. Ahora, hay tiendas que están muy lejos y al final del día es cómo la atiendes, cómo llegas. Uh-huh. Ahí está obviamente el vendedor que se traslada, que ve y al final del día se le atiende también, ¿no? Veo de esa forma, digamos, Entendido. el tema. Y otro punto que mencionaste fue el tema de que las tiendas igual siguen abriéndose. Aquí yo quiero ser súper puntual porque es algo que he escuchado mucho y me preocupa. El efecto tutti. Este efecto es real. O sea, ¿realmente se van a acabar las tiendas de barrio por la gran cantidad de tutis que se están abriendo? Es como te decía, justo estas corporaciones que no me quería referir directamente a un nombre, pero por ejemplo Tutti, al final del día sí viene a ser un buen trabajo acá. O sea, creo que por los datos en pocos años inclusive hasta superado a otras corporaciones que han estado muchos años en este esquema, ¿no? Pero claro, uno dice, y veía el otro día en nota digamos, de digital, que claro, no sé si estoy claro, pero por cada tuti que se abre, como que 10 o 5 tiendas cierran a la redonda, digamos, ¿no? Y era un aviso, dices, oye, qué preocupante es esto, ¿no? Claro, nosotros manejamos, como te decía, el 100% de los puntos de venta. Vemos, decimos, oye, pero de los 120,000 en promedio que hay, no hay mayor movimiento. Entonces, ¿a qué se debe? Que, como te decía, por las que se cierran también se abren. Hay nuevos barrios, como te decía, las ciudades comienzan a crecer también. Ok. Entonces, yo te diría en ese Entonces, la apuesta, el crecimiento de las tiendas a el crecimiento a nivel de población. Sí, población, demográfico, correcto. Pero y si a medida que crece este tema también crecen los tutis en algún punto, sí pueden canibalizar Yo creo que sí, pero en un ambiente en el que digamos que van a haber 0 tiendas es imposible. Ok. Si no habría tuti por cada esquina, entonces tampoco es un modelo que creo yo que va a estar en cada esquina. ¿Y a nivel de precios crees que sí es mucho más económico? Sí, obviamente porque ellos manejan una economía de escala, un tendero te ponen el precio y ya está, claro. ¿cierto? En cambio, las otras corporaciones que hacen el negocio por todo el volumen. Claro. Entonces ya es un poco diferente, ¿no? Sí se ven productos, obviamente es un diferencial ahí. Entonces la gente también ve, particularmente. Yo prefiero comprar en una tienda. Porque tienes tus marcas conocidas, tienes el sabor que te gusta, la marca que te gusta. En el tuti, evidentemente, puedes encontrar el mismo producto, pero diferente. Diferente, correcto. Interesante. Ahora, volviendo un poco al tema de la base de la pirámide y los productos financieros, ¿cómo el tener estos datos de, por ejemplo, las veces que un tendero pues paga, cada cuánto paga a su proveedor, cada cuánto se surte de pedidos, qué tan buen pagador es, cómo estos datos abren camino a los productos financieros? Claro, es que esto es fundamental, porque esa es información que un banco no la tiene, que una institución financiera no la tiene. Porque no están enfocados en un negocio que, por ejemplo, el dar servicios a estas empresas de consumo masivo que al final del día llegan a esta gente, que es lo que hemos hecho nosotros por 14 años. Esos datos son fundamentales porque dicen es un comportamiento de compra y pago a la vez. ¿Sabes? Oye, este tendero sí compra bien y paga bien. Tiene complicaciones. Y claro, analizando toda la data dices, oye, pero los tenderos pagan dentro del mes. Así sea el que más demorado esté, pero te paga dentro del mes. Menos pagadores. Porque las condiciones de la tienda es que se tienen que surtir sus productos semanalmente o quincenalmente, porque si no dejan de existir como tienda, porque ellos viven de la exhibición de productos, ¿no? Entonces, el comportamiento y el análisis justamente de decir cuánto está comprando, cuánto está pagando, al final del día tú puedes calcular cuál es la capacidad de pago de esa tienda. Entonces, si tienes una capacidad de pago y dices, oye, yo le quiero afectar a esta tienda con un crédito, porque ya ves un histórico ahí, ¿no es cierto? Y al final del día dices, oye, ahí ya hay un tema financiero como estamos hablando. Perfecto, te doy acceso a crédito. El acceso a crédito, obviamente, bien manejado con un tema de una responsabilidad financiera, una educación financiera, también tiene que ir de la mano a eso.
porque no es simplemente entregar, decir, oye, aquí tienes $200 para que te gastes y hagas cualquier cosa. Oye, cree en tu negocio, mejórale, dale mejor surtido de productos y demás, ¿no? Entonces, es un esquema también que tiene que ser integral. No solo por entregar un crédito, por leer las cifras, hay un mercado potencial gigantesco, digámoslo así, ¿no es cierto? Pero los datos te dicen que al final del día es una base sólida para decir cuál es el comportamiento de compra y pago, como te decía, de las tiendas. Y eso es fundamental para cualquier producto financiero que tú le quieras entregar a este tipo digamos, de tiendas Correcto. de mercado, ¿no? Ahí, extrapolando un poco lo que acabas de explicar, es exactamente lo que nosotros vivimos con los bancos y las tarjetas de crédito. Solo que esos datos sí los registran y ellos sí tienen acceso. Los datos que tú estás mencionando no lo tienen. Claro. Entonces, esa es una puerta. Algo yo también. Exactamente, mira, es una puerta, pero a la vez yo me he preguntado siempre, y eso es lo que un poco hemos conversado contigo personalmente, es, oye, ¿por qué en las tiendas no existe un POS? Que te pase una tarjeta de crédito y tú pagues, o una tarjeta de débito y te pague. Oye, por los altos costos, porque veo que los márgenes que ellos ganan en los productos no es tan alto como para decir, oye, te pago y te doy tecnología. Entonces, oye, es un rechazo. Es un poco también entender las cosas de cómo se está haciendo el esquema de pagos, de medios de pago, ¿no es cierto? Porque al final dices, oye, esta gente no hay, o no me interesa, o tal vez como es difícil llegar a este segmento, pero creo que ahí está la clave, en entrar con una propuesta diferente en temas de servicio, tal vez no de costo por transacción, sino básicamente por un tema de servicio. Y es de ahí donde nosotros vemos que hay una oportunidad interesante. Pero habría que cambiar mucho, ¿no? Este concepto de la comisión por transacción y etc. Claro, exacto. Es un tema de decir, oye, ¿cuánto de transacción o cuánto de servicio? Claro. ¿No es cierto? Porque ahí viene el entenderle al punto de venta, decir, oye, él está prácticamente ganando al mes unos $1,200, $1,500. Pero claro, él tiene que pagar colegiatura de sus hijos, tiene que pagar salud, tiene que pagar tal vez y arrienda, y tiene que comprar productos y demás cosas, ¿no? Y al final del día se va a quedar con algo poco, digamos, y tienes otro servicio adicional. Claro. Que te cuesta. Le reduces aún más las ganancias. Le reduces aún más las ganancias, correcto. Entonces, se ve ahí claramente una oportunidad importante, que hay que leerla bien, básicamente. Y es una conversación que es necesario tenerla, porque a la final, si mantenemos el efectivo en toda esta cadena, en esta base de la pirámide, nunca van a tener acceso a estos créditos que pueden impulsar su vida en general. Seguro, claro que sí. Sí. Y bueno, quiero ahora entender un poco qué módulos tiene Mobile Vendor, cómo ayuda a Mobile Vendor a todo este sistema, esta cadena de consumo masivo desde fabricante, tendero, cómo ellos interactúan con la plataforma. Mira, yo puedo resumirte a nivel un contexto grande, digámoslo así, que yo te resumo es un esquema de estandarización, un esquema de estandarización de procesos. Nosotros damos servicio a fabricantes, que esos fabricantes para llegar a las tiendas, llegar a digamos, de un sector, utilizan distribuidores, ¿no es cierto? Estos distribuidores, para llegar a su vez a entender cómo está su sector, llegan a las tiendas. Y todo este segmento nosotros controlamos, ¿no es cierto? En el sentido de, o gestionamos a través de nuestra plataforma. Se la entregamos al distribuidor, se la entregamos al fabricante para que ellos hagan su negocio en cuanto a la trazabilidad de las cosas que se hace. Desde que hay una orden, hay una factura, hay un pago. Hay equipos de venta, digamos que las rutas, cómo están definidas, si es la zona del día lunes, martes o miércoles, los esquemas de pago, decir, oye, le voy a dar crédito 5, 7, 15 días. Por el otro lado, he comprado producto a mi fabricante, estoy arreglando el tema del funcionamiento de la bodega. Entonces, en todos estos escenarios nosotros ponemos tecnología. Es decir, para consolidar la información y que tenga lectura el fabricante y vea a través de KPIs cómo están las ventas en línea a nivel nacional de todos sus distribuidores, cuál es el número que están haciendo, cuáles son sus presupuestos, qué están haciendo. Y si es que no están haciendo un buen trabajo, pues hay que ajustar porque la información se la
se la trasladamos y se la mostramos prácticamente al fabricante y al distribuidor en algo muy parecido, pero menor, para decirle, oye, tus vendedores, esta zona se está cayendo, o sacas promociones y le afectas directamente a la tienda, le das entregas beneficios y demás. Entonces, Movilender tiene todas las soluciones en sentido, es decir, módulo comercial para hacer el tema de órdenes, facturación, módulo contable para que obviamente y hagan la contabilidad, un módulo de nómina, de analítica, un módulo de merchandising para ver el tema manejo de exhibición, a ver cómo está en el tema de los productos, todo el tema del control que nosotros hacemos y todo el best practice que te contaba ha hecho que también estemos en otros países. Estamos en 11 países como te comentaba. Wow. Estamos en Estados Unidos inclusive, ¿ya? Donde tal vez piensas que no hay Oportunidad de innovación. porque ya dices, no, todo es e-commerce, ingresas, ya has pedido. También tenemos oportunidades en ese aspecto, ¿no? de otros mercados como tal. Entonces, el crecimiento a nivel internacional, digamos que ha sido un poco ya como orgánico inicialmente, pero ahora ya estamos haciendo un esquema y una estrategia para poder justamente ir más fuertes a otros mercados donde ya nos hemos probado, donde decimos, oye, por ejemplo, en Costa Rica estamos fuertes. Entonces, ya ir con un tema más analítico, con más cosas, con mejor presencia, digámoslo así. Y es donde justamente un poco vamos apuntando ya estos años, ¿no? Yo quiero enfatizar en que una empresa ecuatoriana está en 11 países. ¿Cuántos clientes tiene Movilvendor? Yo, sumando todos los países, ya estamos en unos casi 820 clientes, sumando todos. Wow. Aquí en Ecuador tenemos alrededor de 680. Y 200 en el exterior. Y 200 y algo más en el exterior. Correcto. ¿Sabes que uno de los dolores que más he escuchado de varias empresas de software es justamente la internacionalización? Y es una de las metas también más importantes en una estrategia comercial. ¿Cómo lo logró Movilvendor? Mira, inicialmente te cuento cómo fue mi primer cliente, básicamente. En el exterior. En el exterior, fue México. Ah, ok. Nosotros tenemos oficinas en México. Empezábamos con el desarrollo, ya teníamos ya clientes y sabíamos que teníamos que tener página web. Eso te habló hace unos 12 años, básicamente. Y claro, comenzamos a ver páginas web, comenzamos a tocar el tema de redes sociales, de Facebook, que es lo que estaba un poco más metido ahí. Y claro, tú comienzas a decir, bueno, a hacerte conocido, ¿no? Porque pensando en un tema de si tengo que alguien va a visitar mi página web, a ver mi empresa, pero con ese esquema. Pero no es que hacíamos nada en el sentido de pagar por tener esa visibilidad, que es lo que hacemos ahora también, ¿no? Ya con temas de estrategias a nivel de marketing. Y me escribe un cliente en México, me dice, oye, mira, me interesa tu plataforma, ¿me puedes hacer una presentación? Me escriben por correo, el correo que habíamos puesto en la web, ese info@movilvendor.com. Como yo lo atendía, dije, perfecto, listo. Y comenzamos a tener interacción con este cliente y dije, mira, si le interesa es lo que él necesita. Hice la implementación desde aquí, desde Quito, desde Ecuador, a Ciudad de México. Hicimos nuestro primer cliente internacional. Oh. Cuando ya comenzamos a trabajar en este punto, en este mercado mexicano, por ejemplo, vimos que teníamos que hacer ese fit, ¿no es cierto? Ese traje a la medida para decir, oye, es una realidad muy parecida a lo que nosotros tenemos, pero algo hay que cambiar, algo que ajustar para otros mercados. Y empezamos a hacer ese trabajo. Entendiendo todo este escenario, te podría decir, mira, cómo llegamos básicamente con una estrategia que tal vez yo no la tenía clara, pero tenía que pasar eso. A decir, tuve que tener un cliente para que ese cliente me enseñe a mí que son otros mercados, son otras cosas, porque para mí era, oye, es una factura, es una orden, es un pago, es lo mismo. Pero las formas en el tema del trabajo cambian. Del reporte ya lo ve diferente. Y eso es lo que me enseñó estos otros mercados. Y ya cuando comencé a aprender esto dije no. Y comenzaron a llegar clientes y más clientes de otros países. Llegó justamente este otro cliente de Estados Unidos que te contaba. Y bueno, si fueron sumando al final del día dices, bueno, ¿qué más puedo yo hacer? A los clientes
te piden ciertas cosas, ya se parece a lo que nosotros tenemos acá. Hazle simplemente, básicamente como un cambio de color, ya unos esquemas Multimoneda. Exacto. Entonces, estamos en Venezuela, por ejemplo, que eso lo hicimos hasta estos meses. Y entramos, dijimos, oye, pero ¿por qué entramos a Venezuela? Porque al final del día dices, oye, no es negocio porque se está devaluando esa moneda a una brutalidad. Pero al final del día vimos que hay negocio. Sí, hay negocio en Venezuela. Hay negocio en Venezuela. Interesante. Obviamente nosotros hicimos que obviamente los pagos sean equivalentes al dólar de esa moneda, ¿no es cierto? Y lo que hacemos ahora nosotros es hacer ese otro trabajo un poco financiero de llevarle al banco y decirle, ¿sabes qué? De esto cómprame dólares porque yo no quiero perder, porque se devalúa, ¿no? Claro. Y estamos haciendo eso. Entonces, mira, acá en Ecuador no es que yo me pagan y tengo que buscar que me cambien bolívares. Es otra realidad que nos hemos acostumbrado. Pero al final, para responderte concretamente, el tema de la internacionalización es dura, porque tú tienes a nivel de sistemas, que es lo que nosotros hacemos de plataforma, es llevar y hacer lo que normalmente se conoce como se me fue la palabra, pero es la localización, ya me acordé. Tú localizas tu software a determinado país y el factor común que nosotros vemos en el negocio que nosotros tenemos, que es para darle un servicio empresarial a la plataforma para que facture, haga órdenes y tengas contabilidad, es la parte de impuestos. Eso es un dolor de cabeza para todos, que tienes facturación electrónica, pero la facturación electrónica es diferente a lo que tú tienes aquí en Ecuador. La forma de contabilizar, la forma de reportar a los entes de control es muy diferente. Y ahí vienes haciendo justamente el trabajo de carpintería, de ir llevando un poco a ese escenario. Entonces, no es fácil, obviamente, ¿no? Pero ya comienzas a entender cómo hacer este escenario. Ahora, con los años que nosotros ya tenemos en la industria, para nosotros ya es mucho más fácil hacer y asumir los cambios. Obviamente antes estábamos 2, 3, 4 personas, ahora tenemos un equipo de 65 personas que ya se encargan de hacer las cosas, que ya te dicen, oye, mira, ya tengo un proyecto por ejemplo, para Costa Rica, que salió una multinacional importante allá. Vamos a manejar toda la región, digamos, de Centroamérica. Y lo hicimos desde aquí, desde Ecuador. Súper bien. Ni siquiera visitamos las oficinas de estas empresas en los otros países, digamos. Simplemente lo hicimos desde acá. Entonces, ya el tema a nivel digital también ayuda muchísimo. Claro. Entonces, el otro escenario para la internacionalización se facilita muchísimo porque nosotros de aquí damos servicio a las empresas, te diría que más importantes, multinacionales del sector de consumo masivo. Quizás puedes nombrar a 2 o 3. Te digo Mondelez, Nestlé, por ejemplo, Okay. Alicor, que son los de acá de Perú, digamos, y otras más, o sea, que te diría que nos acompañan en este escenario. En México, por ejemplo, tenemos un competidor muy interesante, que es Danone, por ejemplo. Le damos servicio a ellos, a sus distribuidores también. Y ese es un gigante. Claro. Es una empresa ecuatoriana que está ahí, que estamos compitiendo y creo que tenemos un buen software, ¿no? Pero bueno, es difícil el escenario. Ahora un poco más claro porque obviamente ya tienes recursos, ya tienes gente, ya tienes equipos. Y ahora lo que nos toca poner sí es un poco más de cabeza para decir, oye, la estrategia tiene que ser a estos países. Hay que lograr, por ejemplo, llegar a unos acuerdos con determinadas empresas ya locales para que te ayuden un poco a escalar en lo que nosotros básicamente hacemos y tener ese camino claro un poco en ese aspecto de poder hacer negocios, de poder hacer tratos, convenios con empresas que al final del día como partners. Un partner que tienes que sacrificar un margen, un porcentaje, pero obviamente te abre la puerta para un país. Ya si ingresas un cliente más de afuera, ya es de utilidad, digamos, porque tenemos que multiplicar los usuarios de la plataforma. Súper valiosos estos factos que nos has lanzado sobre cómo administrar un negocio desde un país a otros y cómo cerrar incluso en otros países, manejando todo desde tu oficina en Ecuador, por ejemplo.
Quiero dar gracias nuevamente a las empresas que están atrás de todo este proyecto: Impacto, Viral Media y Arpay. Arpay tiene soluciones de eco-branding en donde tú puedes tener todo lo que tú necesitas a nivel de publicidad, stands, banners, y que además purifican el aire. Síguelos en redes sociales. Ahora, lo que quisiera es 2 consejos a una empresa de software que quiere internacionalizarse, porque mucho más allá de la eventualidad que me comentaste del correo de México que te escribió, 2 acciones puntuales y fuera de la parte operativa y de administración, sino de la parte, digamos, comercial y prospección. 2 consejos o 2 factores clave que a ti te ayudaron y que pueden ayudar a otras empresas de software a internacionalizarse. Yo creo que lo principal es que exista una clara y digámoslo así, un esquema en las actividades de marketing digital. Eso es fundamental. Nosotros desde que te digo que ya nos comenzamos a formalizar como negocio en el sentido de decir ya no soy solo yo, ya hay más personas. Decíamos, oye, ¿cómo me doy a conocer más? Redes sociales, sí te puedo resumir en eso. Ok. Pero es marketing digital, ya es una estrategia como qué vas a hablar, qué contenido vas a tener, cómo te muestras al final del día. Decir, oye, yo me acuerdo que inicialmente cuando empezamos el negocio nos iba súper bien, porque le decíamos, oiga, íbamos a visitar a un distribuidor, ¿no? Y le decíamos, oiga, ¿usted quiere saber dónde están los vendedores? Claro. Venga, claro, mira esto. Solo con decir eso nosotros cerrábamos con muchas distribuidoras. Pero te digo inicialmente, porque ellos decían, no, yo no sé dónde está mi equipo de venta, no sé qué es lo que están haciendo, no sé si hicieron cualquier cosa. Nosotros escuchamos eso y dijimos, mira, hablemos de esto. Ahora, si hubiésemos seguido hablando de esto, yo no conseguía ningún cliente más. Obviamente uno tiene que adaptarse a la evolución. Ya la competencia también te hace pensar de forma diferente. Pero lo clave en un tema de lo que es un negocio de software, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que hay que invertir muchísimo en tema de marketing digital, pero muchísimo. Tener una página web, digamos que bien adaptada a los buscadores, el SEO, SEM, digamos, meterles muchísimo recurso ahí. Y claro, obviamente cuando ya estás trabajando tú con otras localidades, otros países, los modismos, obviamente, ¿no es cierto? Te dice, ya no es la forma diferente a un mexicano, un ecuatoriano, a un panameño, a un costarricense, ¿no es cierto? Entonces, también ya buscas hacer el escenario el contenido que tú lo estás diciendo, que existe aquí Mobile Vendor para las redes, es diferente a decirle a un mexicano que a un venezolano, por ponerte un ejemplo. Entonces, ya varía el contenido que nosotros 100%. hacemos. Mi equipo de marketing también ha crecido en ese aspecto y tenemos básicamente esa experiencia como te decía. No, excelente. Marketing digital, inversión y adaptación del mensaje, tanto en modismos, en palabras, en detalles, como en el mensaje puntual del dolor que resuelve. Estás ido adaptando de dónde están mis vendedores a, por ejemplo, quieres analítica avanzada que mencionaste hace un momento. Y bueno, este crecimiento, ya yéndonos un poco más adentro del proceso, ya pasamos por proceso comercial, pasamos por proceso administrativo operativo. Ahora a nivel de tecnología, estoy seguro que esta escalabilidad, el manejar tantos datos que mencionaste hace un momento, requiere una base fuerte a nivel infraestructura y a nivel escalabilidad. ¿En dónde o cómo lo manejan ustedes? Seguro, es fundamental eso, porque claro, aquí hablamos de una estructura para manejar millones de transacciones por día, por mes. Claro, nosotros desde el principio, cuando creamos Mobile Vendor, iniciamos un poco el tema de la nube. Nosotros estamos en AWS, pero cuando nosotros desde siempre empezamos con AWS. Son Cloud Native. Sí, exactamente. Entonces, lo que nosotros íbamos a los clientes, decíamos, oye, mira, ¿para qué tienes tu servidor ahí? Porque ellos tenían los sistemas contables Claro. que estaban en sus servidores. Le decía, oye, pero se te va a dañar. Oye, pero vas a necesitar un ingeniero de ahí de base de datos o de servidores que te dé mantenimiento y le tienes que pagar, básicamente, ¿no? Y decía, no, es que yo quiero porque también soy celoso de la información, y no entendían un poco el tema de la nube, ¿no? Pero ahora, obviamente, eso ya es básicamente decir, oye, yo me libero de un dolor de cabeza tener un servidor ahí. Nosotros, obviamente, cumplimos con unos esquemas de unos estándares altísimos en tema de seguridad, de escalabilidad, porque la nube te permite escalar, pero de aquí compras 5 o 10
servidores y lo pones en un tema elástico y sigues creciendo y da servicio. Nuestro servicio básicamente no, te diría muy pocas veces en el sentido de que a veces oye, se cayó el sistema. Ya. Ha pasado a veces, pero no es concurrente en el sentido de decir, oye, todos los días, ¿qué pasó? Claro. Nosotros nos hemos caracterizado por tener esa fiabilidad como tal. Y eso es acompañado de una estructura en la nube. Y como te decía, AWS nos ha solucionado muchísimo en ese aspecto. Y la inversión que se viene dentro de este escenario de la parte analítica por las cosas que nosotros hacemos, ya le vemos al lado caminando el tema de la inteligencia artificial. Entonces, es otro gran reto que estamos haciendo hoy por hoy. Dejemos a la IA ahí en un tema que vamos a hablarlo, pero quiero solo preguntarte, ¿por qué Amazon dentro de la cantidad de oferta de nube? Bueno, tampoco es que hay tantos, Sí. 3 o 4 principales. ¿Por qué Amazon? Básicamente el resumen es, empezamos, haz de cuenta, hace 14, 15 años el negocio. Si tú te regresas a un poco a ver esos 14, 15 años, veías el tema de la nube cómo estaba y veías que el mejor jugador, el mejor player ahí era AWS. Google Cloud no era nada, Azure no era nada, era terrible esa nube. Hicimos pruebas y dijimos, no, es AWS y de alguna forma ellos entendieron también el escenario, digamos que las necesidades como empresas como la nuestra de poder captar el tema de la tecnología y ahorrarnos de esa infraestructura de comprar servidores, de hacer muchas cosas. Entonces, en nuestro caso fue básicamente por eso. Decir, oye, ¿cuáles dónde están? AWS, perfecto. Bájate documentación, entender cómo funciona la nube. Listo, chévere. Y hemos empezado desde ahí y estamos 14 años, digamos, en ese aspecto de este servicio, digamos. Sí. Te hago la pregunta para conocer tu perspectiva, pero a mí me encanta Amazon, para mí es la mejor nube. Sí. En el diagrama de Gartner también ha liderado ni sé cuántos años. Claro. La última vez que vi fue 9. Y es increíble también porque ellos surgen en el 2002 como, ok, internamente, un producto interno. Luego ven que es excelente y lo sacan al mercado en el 2006. Además de que me parece que están en más de 90 ciudades distribuidos en 40 países, sus zonas y sus regiones, ¿no? Que es la infraestructura de Amazon. Así es. Ahora sí, hablemos de inteligencia artificial, que es algo que a mí me apasiona mucho y que estoy seguro tú también, pues de ley estás estudiando al respecto, enterándote, probando también en el sistema. ¿Cómo ves esto dentro de Mobile Vendor y cómo en tu día a día utilizas inteligencia artificial? ¿Cómo gustes empezar? Perfecto, mira, empecemos por el negocio. A ver, nosotros estamos en inteligencia artificial ya 2 años aprendiendo. Empezamos un poco a entender que cómo se hace inteligencia artificial. Decíamos, esto es, ocupas y listo, y le das un prompt y te entiende. Pensábamos así. Entonces, no, oye, aquí hay que hacer un tema de base de conocimiento, ¿no es cierto? El tema de un poco de orquestación de las cosas que van surgiendo en el sentido de cómo toma las decisiones la inteligencia artificial, cómo la entrenas. Como te decía, nosotros hace 2 años hacíamos eso. Y quisimos utilizar las herramientas de AWS, por ejemplo. Fue un tema de camisa de fuerza para decirte, oye, no ocupamos de esa nube. Entonces dijimos, oye, nosotros somos desarrolladores, tenemos que ver qué hay, qué es lo que hay mejor. O sea, trataron de usar soluciones o servicios de IA de Amazon. Sí, y no funcionó. No, digamos que funcionan, pero no a lo que nosotros queríamos. ¿Y eso también hace cuánto estamos hablando? Año y medio, básicamente. Ok. ¿Cuándo recién empezó? Sí, esto te digo, hace 2 años. Nosotros tenemos 2 años. Y claro, el boom de la inteligencia artificial es igualmente 2 años. 2021, sí. ¿Y utilizaron Bedrock? Utilizamos Bedrock nosotros en las primeras versiones, que eran terribles de AWS, con Cloud. Okay. Entonces, ahí hemos utilizado, digamos, todas las versiones en este caso de Cloud. Y dijimos, oye, hay algo más que es lo que pasa, el tema de Bedrock para el tema de la creo que es sincronización o el tema de armonización de las conversaciones. Terrible, o sea, decíamos, oye, pero debe ser algo más chévere. Pedíamos soporte al mismo agente de AWS y el agente de AWS dice, oye, sabes que esto ya mismo va a salir. Entonces todo el mundo pasó ese escenario. Dijimos, oye, bueno, hagamos nuestra experiencia propia y dijimos, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Es decir, acercarle a la inteligencia artificial, pero ¿cómo? ¿Dónde están los manuales? Al ser nosotros una empresa de desarrollo, normalmente tienes que ser tu autoeducarte, decir, oye, ¿dónde están los recursos?
buscas. Yo me comía el tema de libros digitales. Qué bacán. Veía el tema de referencias de gente que esté manejando el tema de inteligencia artificial y dije, bueno, este es el esquema de qué es lo que vamos a hacer en Mobile Vendor de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿A dónde quiero llegar? Sin tener base de conocimiento de nada. Quiero que Mobile Vendor me hable. Le dije a mi equipo eso. Quiero que Mobile Vendor hable conmigo. Y claro, cuando comenzamos a decir, vamos a hacer este trabajo, comenzamos a ver qué necesitamos base de conocimiento. ¿De qué necesitamos hacer? Oye, tenemos que hacer las famosas guías del sistema. Ya las habíamos hecho las guías con producción, así como esta, básicamente, donde nosotros nos comenzamos a decir, mira, Mobile Vendor hace esto, vienes por acá, que te grababan, que te equivocabas, que había el corte, que ni sé qué. Y dijimos, oye, pero ¿cómo hacemos este escenario para que sea más rápido? Oye, conseguimos, por ejemplo, que los videos que nosotros hacemos, los videotutoriales de nuestra plataforma, tengan sacamos la voz a texto y decimos, ya tenemos todo esto, pero tampoco era suficiente. Hasta que comenzamos a ver las herramientas, dijimos, oye, llegamos a una herramienta que al final del día dices, oye, esta es una herramienta con inteligencia artificial que te permite con 3 o 4 clics hacer tus manuales. Hacíamos manuales en 5 o 10 minutos de lo que antes nos demorábamos 2, 3, 4 semanas. Wow. Comenzamos a levantar comenzamos a levantar comenzamos a levantar nosotros la base de conocimiento con esta herramienta y dijimos, perfecto. Ya cuando comenzamos a caminar todo ese escenario, dijimos, oye, ya hicimos todo esto, ahora sí hagámosle pensar, hagámosle responder. ¿Qué es Mobile Vendor? ¿Cómo hago una factura? ¿Cómo hago una nota de crédito? ¿Cómo te respondía? Las alucinaciones que normalmente se conocen en esto son terribles. Bueno, han mejorado un montón, ¿no? Bastante, obviamente. Y claro, ya nos metimos con el tema de ingeniería de prompts y demás cosas. Dijimos, perfecto, listo, ahora ya. Tú te sientas, pones Mobile Vendor. Y sacamos nuestro 6, se llama el asistente virtual que nosotros manejamos. Preguntas y te responde todo lo que es Mobile Vendor, absolutamente todo. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Al final dije, oye, ya hicimos esto, ¿cómo mantenemos? Porque hay nuevos casos de uso. Entonces hay documentación de temas de soporte que nosotros hacemos. Se la pasamos obviamente a esta herramienta que te decía de manuales y eso ya nos entrega básicamente el texto. Subimos a la base de conocimiento un par de prompts y tú pruebas en línea y dices, ya me responde. Entonces estamos alimentando todo ese escenario. Y hoy por hoy tenemos básicamente ya en etapa de desarrollo, porque hay que obviamente hacer un producto que esté, digamos, comercialmente adaptado ya a la necesidad. Yo hace 3 meses ya probé la primera versión de que tú hables con Mobile Vendor, que le preguntes y le digas, oye, ¿cómo están mis ventas? Y tengas a alguien, una inteligencia artificial que te responde y te diga, mira, oye, y te diga aparte de cuando tú estás con las ventas, te diga, y comparado con el semestre anterior del año y tal, y te quedas como que, oye, ya es un asistente. Y particularmente donde yo vi beneficio en el sentido de poder mejorar las operaciones de nuestra compañía en herramientas, es que hoy en día nosotros ya preparamos que el escenario del 80-20 que llamamos internamente digamos que al trabajo que hacemos. Hacemos trabajos de implementación. Hacer una implementación en un cliente es una tarea muy difícil, muy larga, muy tediosa. Los clientes, obviamente, es un trabajo que demanda muchísimas horas de tiempo, muchísima paciencia. Y hoy en día tú vas y haces un tour en Mobile Vendor y él te explica desde el inicio hasta el final para que tú básicamente te guíes solo y te diga y te responda, oye, ¿qué más tengo? O sea, listo. Hacemos ese 80-20 en las implementaciones, es 80% inteligencia artificial, 20% un humano que al final del día capaz no le adecuamos tan bien o la otra persona tiene alguna duda, alguna cosa que tal vez no le incluimos en la base de conocimiento, que al final del día decimos, oye, todos los días al usuario, al cliente, oye, ¿cómo te fue en la revisión? Mira, sabes que tengo, perfecto. Y el tema es aprender un poco en el sentido de poder un poco masificar el costo y la inteligencia artificial no se estresa, no se cansa. Entonces, aprovechar en ese aspecto para decir, oye, creo que podemos atender a más clientes, podemos básicamente inclusive hasta mi gente
los chicos que hacen implementación ya tengan de alguna forma como que una mejor vida laboral, porque dices, no, yo tengo que tener 5 o 10 cuentas y que me están llamando y lo demás. Asumimos mucho el tema de inteligencia artificial y ya bajamos un poco ese tema de la carga laboral en las cosas que hacemos, ¿no? Y después, claro, hay que seguir mejorando, hay que seguir alimentando estos modelos que al final del día también me asombran, ¿no? Digo yo, Sí. ¿qué vamos? He visto cosas que dices, oye, ¿esto hace? Es increíble, o sea, increíble. Sí. Cuando yo te decía, cuando hace 3 meses decía, ya hice que hable Mobile Vendor en una etapa experimental en el desarrollo que hicimos, yo era feliz, feliz. Pero esa voz era como que, a ver si le Robótica. cachabas que era un poco robótica, un Ajá. tema. Y hoy en día te llama tu celular, Mobile Vendor te llama. te llama tu No celular, jodas. te llama tu celular. Esa es una conversación y si yo no te digo, tú estás hablando con una persona, ¿ya? No. Ahora, nosotros toda esa tecnología la vamos a volcar al tema de la mejor, digamos que encontrar eficiencias en lo que nosotros hacemos en nuestros clientes. A que tienes que llamar a hacer una cobranza, que tienes que llamar a hacer un recordatorio para que te ponga el pedido, que tienes que decirle, oiga, sabe que su pedido sugerido es $20, ¿me acepta? Sí, chévere, listo, gracias. ¿Cómo le va a ver? Sí, soy su asistente virtual o soy Pepito y le llamo para que no se olvide de poner el pedido. Ya. Hijo de Eso ya está puta. hecho. Oye, aquí rescato algo súper importante porque, Claro. mira, tú, si no hubieses sido tan ambicioso con lo que la IA puede llegar a ser y hubieras dicho, quiero que Mobile Vendor hable, capaz y te quedabas en un chatbot. He visto muchos Sí. que tienen su software y ponen un chatbot al lado. Entonces, ahí yo destaco mucho la visión, la importancia de la visión que tiene un CEO, no solo en el tema de IA, sino en general de la empresa, ¿no? Siempre querer avanzar mucho más de lo que se cree posible. El vicepresidente de tecnología de Grupo Futuro, y esto ya lo dije en un podcast anterior, dijo, hay que llevar la innovación al límite de lo técnicamente posible. Exacto. Entonces, el hecho de pensar y visualizar a Mobile Vendor hablando y que te llame, ya para mí siento que es una locura. Mira, y eso te decía hace 2 años. Uh-huh. Puse a mi equipo y les dije, ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Obviamente es inteligencia artificial y demás. Todo el mundo con nervios, decir, oye, este medio como que leí, hice algún cursito Sí. en estas de Udemy y esas Puta, es que cosas, es ¿no? nuevo. Es nuevo. Y dices, oye, pero, a ver, ¿qué quiero hacer ahora? ¿A dónde vamos a ir? Quiero que Mobile Vendor hable. Ese fue digamos que el objetivo que nosotros hemos hecho. Desde cuando dije eso a lo que te digo ahora, Uh-huh. obviamente que en el transcurso han cambiado cosas, ¿no? Claro. Hemos cambiado herramientas que ya no utilizamos, ChatGPT Mini, que ahora nos pasamos a Gemini. Vemos que al final del día es más barato, entonces Los nosotros tokens. Sí. vemos todo ese escenario y decimos, oye, pero mañana, ¿cómo controlamos tanta inteligencia artificial? Ahí hicimos nosotros un orquestador para decir, oye, ¿qué quieres? Tal, 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 listo, perfecto, se conecta y sigues. Qué loco. Con sistemas de automatización, digámoslo así, que te ayudan muchísimo en ese aspecto, pero al tema ya de inteligencia artificial, probablemente te diría, yo estoy hablando por conocimiento, yo no soy experto, ¿sí? No soy un experto en inteligencia Nadie es artificial. experto ahorita de inteligencia artificial Pero porque... te diría que los conocimientos que nosotros tenemos, Ajá. que eso te lleva de la mano a lo que es un emprendedor. Un emprendedor se hace el camino, Wow. haces el camino al andar. Y cuando tú dices, Machado. tengo un objetivo claro, vas a llegar. O sea, a veces dices, muchos o todos los caminos llegan a Roma, creo que se dice. Pasa eso, pasa ese escenario. O sea, depende de qué camino vas a coger en estos momentos para decir, oye, llegué en menos tiempo, en más tiempo, pero llegué. Sí, A este correcto. punto. Entonces yo creo que a Movilendo yo creo que le va a ir muy bien en el escenario de estar integrados a inteligencia artificial. Pero como te decía antes también, hemos visto temas de inteligencia artificial que sí me asustan. Obvio. Entonces, oye, al final del día, ¿en qué vamos a quedar nosotros? Sí. Y te hablo una persona que dirige una empresa de tecnología. Claro. Y dices, oye, mañana hasta yo tengo miedo de que me reemplacen de las cosas que nosotros Creo que hacemos. todos. Y eso es un escenario. Pero entonces digo, bueno, ahora nosotros tenemos que aprovechar esto, acercarnos más en tema de inteligencia artificial. Y yo creo que el uso debe ser un uso,
no sé si la palabra se dice, pero creo que debe ser en función de un tema humano. Ujú. No, tal vez no de un tema de reemplazar y decir yo te reemplazo y ya no trabajas conmigo y solo de la inteligencia artificial. Yo le veo una visión como que te ayuda, como te decía, te quita menos estrés, capaz puedes atender más clientes, pero tienes un asistente que no se cansa, que no tiene sus días. Claro. Que no se va al baño, que Exacto, no entonces tiene siempre está ahí desconcentración, y te ayuda. etcétera. Yo le veo una inteligencia artificial así, al Súper. menos en el negocio y en las aplicaciones que nosotros estamos haciendo en Mobile Vendor. Excelente, Sebas. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo con inteligencia artificial. Es muy inspirador ver cómo las empresas ya la utilizan en procesos reales que agregan valor real. O sea, no solo decir uso inteligencia artificial, sino estoy ya automatizando, estoy generando más cosas, etcétera. Y mira, para ya cerrar un poco el episodio, quisiera hacerte una pregunta un Claro. poco más personal. ¿Qué libro, qué podcast, qué película, qué serie recomendarías tú a un emprendedor joven? A ver, tal vez no un libro, sino varios libros. ¿Ok? Varios libros. Y te diría un libro principal. Tal vez no te doy el título, te puedo dar el contexto que creo que es mejor. Sí, claro. Algo que te ayude a controlar tus emociones. El manejo de emociones en este negocio es fundamental. ¿Por qué te digo este escenario? Porque obviamente cuando tú emprendes probablemente tienes una familia y tienes un escenario en el que muchas veces dices, oye, tal vez faltas mucho al tema de la casa en el sentido, te pasas trabajando desde un workaholic y comienzas a trabajar en esquemas de un poco de un escenario de conflicto. Cuando tratas de, por ejemplo, trabajar y formar tu equipo, dices, oye, mierda, o sea, ¿qué estoy haciendo? A veces explotas. Yo he explotado unas 3 veces con gente. Digo, oye, pero ¿por qué hice esto? ¿No? Cada vez no fue así y vas aprendiendo un poco. Bueno, 3 veces en 13 años no está tan mal. Pero, claro, yo no soy así, por ejemplo, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, al final del día dices, oye, no, creo que una de las cosas que te puedo decir a un emprendedor, probablemente uno dice, no, emprendedor tiene proyectos y todo, un libro de piensa y hágase rico y el proyecto, lo que sea, y el metodologías ágiles. Yo, en cambio, me voy por otro lado. Por Ok. la experiencia que te digo, yo creo que el tema de manejo de emociones es fundamental porque eso te mantiene, o creo que te ayuda a mantener los pies sobre la tierra, inclusive por las relaciones interpersonales con tu familia, porque es muy, hay mucha afectación por eso, digamos, de alguna forma. Y ya después te diría qué otros libros. Yo, por ejemplo, el tema de metodologías ágiles en este negocio es interesante, el tema de cómo pilotear, cómo sacar el tema de los proyectos, del producto mínimo viable, de qué es lo que tienes que hacer. Oye, no le pienses tanto, pero sigue, corrige y dale todo. Y te diría con libros que te den una enseñanza de una educación financiera. Por suerte, yo empecé siendo un ingeniero comercial especializado en finanzas. Sé cómo manejar mi negocio, lo he hecho bien. Manejamos de alguna forma unos KPIs interesantes en ese aspecto, pero creo que he visto inclusive gente que te dice, bueno, no, ahorita tengo un boom de mi negocio. Lo primero que hacen, ¿sabes qué es? Ahí está parqueado mi Mercedes-Benz, mi BMW afuera y listo, ya soy el exitoso. Yo he preferido no, tener con mi carrito chiquitito, Sí. Invertirle en mi gente, invertir en las cosas. Y ahora sí, ya que ha pasado mucho tiempo, decir, claro, uno ha luchado y decir, ahora ya tengo un par de comodidades y al final del día es de eso. Que también implica un tema de poder manejar el tema de equipos también. Libros que les recomiendo fundamentalmente es el tema de manejo de equipos. Oye. Eso es fundamental. Es lo más difícil, en este caso para mí, yo no sé para otros emprendedores, pero para mí formar un equipo ha sido un reto. Que vayan a tu ritmo. Porque normalmente un emprendedor es muy acelerado, tiene una visión que ya si tú vas, ya está de vuelta. Entonces, que alguien te acompañe a ese ritmo es complejo, ¿no? Pero bueno, esos son los gajes del oficio, es el emprendimiento. 100%. Sebas, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias, Mateo, por la Gracias. invitación. Qué gusto. Igual.